Hay un momento silencioso, casi imperceptible, que llega después de tanto esfuerzo. Ese instante en el que tú, sin siquiera notarlo, dejas de intentar. No porque hayas ganado, sino porque estás agotado. La mente aún corre en círculos, buscando respuestas, creando hipótesis, imaginando cómo todo podría ser diferente. Pero el cuerpo, él ya sabe. Él ya grita. Él ya se rindió hace tiempo. Aún así, algo dentro de ti insiste. Todavía sostiene. Todavía espera. Todavía quiere entender. Porque admitir que se acabó, que ya no tienes control, que es hora de soltar, parece demasiado aterrador. Parece morir. Aprendemos desde temprano que amar es sostener. Que cuidar es mantener cerca. Que insistir es prueba de fuerza. Pero nadie nos enseñó el otro lado del amor. El silencio de la partida, el respeto por el final, el alivio de la entrega. ¿Y qué hacemos entonces? Nos apegamos a lo que ya no nos ama. Sostenemos estructuras internas que se derrumbaron hace mucho tiempo. Repetimos el mismo patrón con nombres diferentes. Y llamamos a eso fidelidad, persistencia, amor. Pero, en el fondo, solo tenemos miedo. Miedo de enfrentar el vacío que surge cuando dejamos ir algo. Miedo de no encontrar nada en su lugar. Miedo de que el silencio confirme lo que no queríamos saber, que no somos necesarios allí. Carl Jung decía que lo que resistimos, persiste. Y esa resistencia silenciosa, esa lucha interna contra lo inevitable, es lo que alimenta el sufrimiento. Porque el apego no se trata del otro. Se trata de nosotros. De la imagen que creamos, el valor que proyectamos, la identidad que construimos alrededor de algo o alguien. Soltar, entonces, no es perder. Es permitir que el ciclo se complete. Es dar un paso más allá del control y confiar. No en los otros, ni en el azar, sino en ti mismo. En tu capacidad de existir sin depender de aquello que ya fue. No necesitas seguir haciéndote daño para probar que amas. Ni cargar culpas que no son tuyas. Ni suplicar la presencia de quien se fue hace tiempo, aunque esté a tu lado. La pregunta no es ¿por qué me pasó esto a mí?, sino ¿por qué todavía estoy aquí, tratando de sostener lo que ya no quiere ser sostenido? Hoy, en este vídeo, vamos a atravesar ese territorio juntos. Y quizá, al final, entiendas por qué todo mejora cuando se suelta. No porque el mundo cambie, sino porque, finalmente, tú cambias. El peso invisible de sostener lo que ya fue. Existen situaciones en las que el alma misma parece pesada. Una especie de cansancio que no viene del cuerpo, sino de mantener vínculos que ya no tienen sentido. El dolor no está solo en la presencia del otro o en la ausencia de respuestas, sino en algo más sutil, la insistencia en no dejar ir. ¿Cuántas veces te has visto repitiendo patrones? Siempre buscando salvar, curar, convencer, mantener cerca. Incluso cuando todo dentro de ti decía se acabó, había una voz más fuerte que susurraba, ¿y si aún funciona? Ese ¿y si? Es uno de los mayores ladrones de paz. La mente crea infinitos escenarios alternativos, tratando de imaginar cómo podrían haber sido las cosas. Pero vivir de posibilidades no cura. Al contrario, paraliza. Pasas a vivir en función de un pasado que no vuelve y de un futuro que nunca llega. Muchos viven años atrapados en relaciones que ya no existen. Se aferran a imágenes antiguas, guardan mensajes, revisitan memorias. Y hacen de eso un refugio. Pero es un refugio con goteras, frío, solitario, donde siempre estás esperando que alguien regrese aunque ya se haya ido hace mucho tiempo. Y lo más triste es que esa espera no es solo por el otro. Es por ti mismo. Por una versión tuya que se perdió en esa relación. Que dejó de existir para caber en espacios estrechos, para ser aceptado, amado, reconocido. A veces, el apego no es por la persona, sino por la promesa. Por todo lo que podría haber sido. Por la ilusión de que eso era lo mejor que podía pasar. La mente cree que al soltar, todo se perderá. Pero en realidad, es ahí donde te encuentras. Pero no es fácil soltar. El dolor se mezcla con la culpa. Con la duda. Con la idea de que, si lo intentas un poco más, tal vez funcione. Ese es el autoengaño más cruel. Creer que tu valor está en seguir luchando por algo que ya murió.
Esa resistencia constante desgasta. Desgasta el sueño, el apetito, la energía, la alegría. La vida va perdiendo color. Y tú, tratando de convencerte de que estás bien, te acostumbras al dolor crónico de la ausencia emocional. Es como cargar una maleta llena de piedras todos los días, pero decirte a ti mismo, solo un poco más, ya va a terminar. Solo que no termina. Porque no es el tiempo lo que resuelve, es la decisión. Y mientras esa decisión no llega, el sufrimiento se acumula. Tal vez, en el fondo, ni siquiera quieras que eso regrese. Pero aún así, no logras imaginarte sin ello. Es la adicción a lo conocido. El dolor familiar. Aquello que te hiere, pero te parece seguro porque es predecible. Y entonces te callas. Sigues la vida con una sonrisa ensayada, pero por dentro todavía estás intentando sostener una cuerda que ya se ha escapado de tus manos. Y cada día que pasa, esa cuerda corta más profundo. Ahora, imagina por un instante cómo sería no tener que sostenerla más. Y si la ligereza que tanto buscas no estuviera en conquistar algo nuevo, sino en finalmente, soltar. La sombra del apego y el llamado a la transformación. Carl Jung decía que aquello que negamos en nosotros no desaparece, solo gana más fuerza. Va al fondo, a la sombra, al lugar donde enterramos todo lo que creemos que no deberíamos sentir. Y el apego, tan presente en nuestros dolores y relaciones, nace justamente allí, del intento de no enfrentar una parte de nosotros que siente miedo, inseguridad, soledad. Cuando nos apegamos a alguien o a una situación, la mayoría de las veces no es por el amor real que sentimos, sino por la idea de completitud que eso representa. Creamos un símbolo, un refugio, un lugar interno donde todo parece estar bajo control. Y al amenazar ese vínculo, sentimos que perdemos el suelo. Porque la verdad es que ya no sabemos quiénes somos sin ese otro. Jung llamó a ese proceso proyección, cuando proyectamos en alguien partes nuestras que no reconocemos. Puede ser el deseo de ser amado, de ser validado, de sentirse importante. Y cuando esa persona se va, parece que se lleva consigo una parte de nosotros. Pero esa parte siempre fue nuestra. Solo estaba escondida. El apego, entonces, tiene menos que ver con el otro, y más que ver con nosotros mismos. Con nuestra dificultad para quedarnos con el vacío, con el silencio, con la ausencia. Porque la ausencia nos obliga a mirar hacia adentro. Y lo que encontramos allí no siempre es bonito. A veces es caos, es confusión, es un niño herido esperando que alguien vuelva para decir que todo está bien. Pero Jung nos invita a hacer lo opuesto de lo que aprendimos. En lugar de resistir, propone aceptar. En lugar de huir del dolor, enseña a atravesarlo. Porque solo cuando aceptamos lo que duele dejamos de ser rehenes de ese dolor. Y es ahí donde ocurre el verdadero soltar, no como una elección racional, sino como un proceso interno de liberación. Él habla del proceso de individuación como el gran objetivo de la vida, convertirse en quien realmente eres. Pero para eso, necesitas dejar atrás a quien aprendiste a ser para agradar a los demás. Necesitas abandonar los papeles de salvador, mártir, víctima, proveedor emocional. Soltar, en ese sentido, es un acto de coraje y de amor propio. Imagina por un momento que tu alma es como un jardín. Y cada vínculo, cada memoria, cada apego es una planta. Algunas están vivas, floreciendo. Otras ya se han secado, pero insistes en regarlas. Insistes en esperar que revivan. Y eso consume tu tiempo, tu energía, tu esperanza. Hasta que un día entiendes, es hora de podar. No por crueldad, sino por sabiduría. Y aquí está el punto más bello del pensamiento de Jung. Al soltar, no te vuelves vacío. Te abres. Creas espacio. Dejas de cargar lo que ya no es tuyo y permites que lo nuevo llegue. Ese nuevo puede ser un nuevo amor, una nueva visión, una nueva relación contigo mismo. Pero nada de eso entra, si la puerta aún está cerrada por dentro. El miedo a soltar es el miedo a la muerte simbólica. Pero es de esa muerte que nace la vida. Y Jung lo sabía. Por eso decía que necesitamos integrar la sombra, mirar lo que está escondido y darle un lugar. Porque cuando la sombra es reconocida, deja de dominar. ¿Cuántas veces has intentado cambiar sin soltar lo que te ata? ¿Has intentado seguir adelante cargando equipajes que ya no son tuyos? ¿Has deseado libertad,
pero mantuviste las cadenas cerca, solo por seguridad. Soltar no es olvidar, ni borrar, ni fingir que nada pasó. Es honrar lo que fue y aceptar que ya no es. Es liberarse de la expectativa de que las cosas sean diferentes de lo que son. Es entender que a veces la pérdida es el mayor regalo, porque te devuelve a ti mismo. Jung también dijo, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero quien tú realmente eres no puede emerger mientras esté escondido detrás del miedo a perder. Porque tu verdadero yo no depende de nadie para existir. Y tal vez, en este momento, esa verdad duela, pero también cure. Porque al soltar al otro, no solo estás dejando ir a alguien, estás permitiendo que una parte tuya, hasta ahora asfixiada, finalmente respire. Y es ahí donde todo comienza. No cuando el otro cambia, sino cuando tú cambias. Cuando decides que ya no vas a cargar aquello que te impide florecer. Cuando entiendes que es mejor un corazón en reconstrucción que un alma aprisionada. Soltar es una decisión silenciosa, profunda. Y cuando sucede, el mundo parece el mismo, pero tú ya no lo eres. El puente que solo aparece cuando sueltas. A veces, para entender lo que estamos viviendo, necesitamos escuchar una historia. No porque traiga todas las respuestas, sino porque habla el lenguaje del alma. El lenguaje de los símbolos, de los sentimientos, de lo que no puede decirse directamente, pero se comprende profundamente. Así que, permítete entrar en esta historia. No se trata de ti, pero quizá hable directamente contigo. Había una vez un viajero solitario que cruzaba un desierto inmenso. Cargaba una mochila pesada, llena de objetos, recuerdos, promesas antiguas, palabras no dichas, regalos de quienes ya se habían ido. Y aunque sentía dolor en la espalda y los hombros, no soltaba nada. Se decía a sí mismo que cada cosa allí tenía valor, que formaba parte de quien él era. Caminó por días y noches, enfrentando tormentas de arena, sed, calor. En cierto punto, llegó al borde de un abismo. Del otro lado, había un jardín verde, un bosque vivo, agua cristalina y sombra fresca. Sabía que necesitaba llegar hasta allí. Sabía que su supervivencia dependía de eso. Pero no había puente. Gritó por ayuda. Miró a su alrededor. Nada. Entonces, pensó en construir algo. Sacó madera de la mochila, pedazos de cosas que había guardado. Pero nada servía. Las tablas no encajaban, los materiales eran frágiles, inestables. La mochila, cada vez más pesada, le impedía moverse. Intentó lanzar los objetos al otro lado. Quería llevarlos consigo. Pero todos caían al vacío. Entonces, se sentó. Lloró. Por primera vez, sintió el peso real de lo que cargaba. No era solo una mochila. Era toda su vida atada al pasado. Eran las voces que decían que tenía que mantener todo eso, aunque lo estuviera matando. Era el miedo de deshacerse de su propia historia. Fue entonces cuando escuchó una voz suave dentro de sí, suelta. Al principio, resistió. Pensó que estaba enloqueciendo. Pero algo dentro de él insistía. Suelta. Con manos temblorosas, comenzó a sacar los objetos de la mochila. Uno por uno. Cada despedida dolía. Cada objeto arrojado parecía arrancarle una parte del pecho. Pero cuanto más soltaba, más ligero se sentía. Hasta que, por fin, quedó solo con lo esencial, él mismo. Y cuando se levantó, el puente apareció. Como si el universo hubiera estado esperando ese momento. El puente estuvo allí todo el tiempo, pero era invisible a los ojos de quien se niega a soltar. Y él cruzó. Ligero. Íntegro. Diferente. Del otro lado, no encontró nada de lo que había perdido. Pero encontró todo lo que realmente importaba. Tal vez tú estés ahora parado al borde de ese abismo. Mirando hacia un futuro que deseas alcanzar, pero que parece inalcanzable. Tal vez te estés preguntando por qué el puente no aparece. ¿Por qué todo parece tan difícil? Y tal vez, al igual que el viajero, la respuesta esté exactamente donde no quieres mirar. No se trata de correr más, ni de hacer más fuerza. Se trata de soltar. Y sí, eso duele. Pero es ese tipo de dolor el que libera. El dolor de la transformación.
El dolor del crecimiento. El dolor de la verdad. Así que respira. Cierra los ojos. Y pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy cargando que ya no necesita estar conmigo? ¿Qué parte de mí insiste en mantener viva algo que ya se ha despedido? El puente que tanto esperas puede estar esperando solo una cosa, que finalmente sueltes. Lo que pierdes cuando no sueltas. Hay un punto silencioso en el camino de quien sufre por apego, donde el dolor ya no viene del otro, sino de uno mismo. Te despiertas con un nudo en el pecho, te acuestas con la sensación de que falta algo. Pero, en el fondo, ya lo sabes. No se trata de lo que perdiste, sino de lo que no quieres soltar. Carl Jung escribió, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y tal vez sea ahora el momento de aceptar. Aceptar que hay ciclos que se cierran incluso sin nuestro consentimiento. Que el amor, para seguir siendo amor, a veces necesita partir. Que el verdadero cuidado, a veces, es la distancia. Pero el ego no quiere aceptar. Quiere controlar, convencer, insistir. Quiere construir puentes sobre abismos que ya se han derrumbado. Quiere transformar silencio en respuesta, ausencia en presencia, final en comienzo. Y es justamente por eso que sufres, porque quieres forzar a la vida a ser como era, cuando todo ya cambió. Jung también decía que no debemos retener a quien se aleja, pues solo así puede llegar quien desea estar cerca. Pero para eso, se necesita coraje. Coraje para enfrentar la propia soledad, para dar espacio al dolor y permitirle mostrar lo que necesita ser sanado. Porque el dolor, por más cruel que parezca, también es un camino. Y aquí está la gran revelación. No sufres porque perdiste a alguien. Sufres porque, al perder a esa persona, te perdiste a ti mismo. Pero esa pérdida no es definitiva. Al soltar al otro, creas la oportunidad de reencontrarte. Y eso, quizás, sea la mayor ganancia de todas. ¿Cuántas partes de ti quedaron escondidas en esa relación? ¿Cuántos deseos fueron silenciados? ¿Cuántos sueños dejados de lado? ¿Y si ahora, al soltar, pudieras rescatar todo eso? ¿Y si el vacío que sientes no fuera soledad, sino espacio para renacer? Quizás la pregunta nunca fue ¿por qué todo terminó?, sino ¿quién puedo ser ahora que esto terminó? Porque la verdadera liberación no llega cuando el otro se va, sino cuando tú dejas de abandonarte para mantener al otro cerca. No necesitas promesas, ni finales perfectos. Necesitas verdad. Y la verdad es esta: soltar duele, pero aferrarse a lo que ya no existe duele mucho más. Soltar es un acto de fe. Fe en la vida. Fe en el tiempo. Fe en ti mismo. Fe en que lo que tiene que venir, vendrá. En que lo que es real, permanece. Y en que lo que se va, te enseñó lo que necesitabas aprender y ahora, te libera. Y tal vez, al leer esto, estés llorando en silencio. No por las palabras, sino porque, allá dentro, algo en ti ya decidió. Ya entendió. Ya sabe que es hora. No estás perdiendo. Estás liberándote. Soltar es cuidarte, el comienzo de la verdadera libertad. Ahora que has llegado hasta aquí, con el corazón expuesto y el alma abierta, quiero decirte algo con toda la verdad y la presencia posible. No estás solo. Todo lo que sientes es válido. Todo lo que cargas, lo reconozco. Pero ha llegado la hora de comenzar a soltar, no como un gesto frío o racional, sino como un acto de profundo cuidado hacia ti mismo. Primer paso: escúchate de verdad. Tómate un momento de silencio, lejos de distracciones. Pregúntate, ¿qué estoy sosteniendo que me lastima? No busques respuestas inmediatas. Siente. Deja que la verdad llegue con el tiempo. Porque a veces, la mayor prisión es no darse a uno mismo el derecho de sentir. Segundo, deja de culparte por necesitar soltar. Mucha gente confunde amor con resistencia, presencia con sacrificio. Pero el amor verdadero nunca exige que te abandones. Al contrario, empieza dentro. Soltar no es egoísmo. Es sabiduría. Es decir, me importo tanto, que elijo liberarme. Tercero, crea pequeños rituales de despedida. Escribe cartas que nunca enviarás. Limpia espacios físicos. Elimina mensajes. Respira hondo al mirar un recuerdo y di, con firmeza y cariño, gracias por todo. Ahora sigo en paz. Eso no es negar.
Es honrar lo que fue y liberar lo que ya no es. Cuarto, conéctate con quien estás llegando a ser. Haz cosas que habías dejado de hacer. Recuerda antiguas pasiones. Prueba algo nuevo, aunque parezca pequeño. El dolor de la pérdida solo da paso a la sanación cuando nos reencontramos en el presente. Y tú estás aquí, aún vivo, aún entero, aún digno de amor. Quinto, habla con alguien. Un amigo, un terapeuta, un diario. Externaliza. Cuando el dolor tiene nombre, deja de dominarte. Jung decía que hacer consciente lo inconsciente es el camino hacia la libertad. Y puedes empezar ahora, escribiendo lo que sientes, sin filtros, sin juicio. Sexto, visualiza tu puente. ¿Recuerdas la historia? Visualiza, cada día, ese lugar de paz que está al otro lado. Y confía, solo aparecerá cuando estés dispuesto a caminar más liviano. Soltar es abrir camino. Y cada vez que eliges no revivir el pasado, das un paso hacia ese puente. Y por último, perdónate. Por haber esperado de más. Por haber creído más de lo que debías. Por haberte callado. Por haberte aferrado tanto. Todo eso fue parte de tu camino. Pero ahora puedes elegir distinto. Puedes elegir con más conciencia, con más amor propio, con más madurez emocional. Los beneficios comienzan de forma sutil. Una respiración más liviana. Un pensamiento más tranquilo. Una mirada más amable hacia ti mismo. Y, con el tiempo, una vida que vuelve a tener sentido. Relaciones más sanas. Caminos más claros. Una nueva sensación de libertad, de verdad, de fuerza. Y si en algún momento dudas, vuelve aquí. Relee. Recuerda en quién te estás convirtiendo. No necesitas saber cómo será el futuro. Solo necesitas confiar en que soltar, ahora, es lo mejor que puedes hacer por ti. Este es el nuevo comienzo que mereces. Entonces dime, ahora que viste todo esto, ahora que entendiste lo que está en juego, ¿estás listo para soltar? ¿Para finalmente elegirte a ti mismo? ¿Para dejar de cargar lo que ya no te pertenece? Si esto te tocó de verdad, escribe en los comentarios, suelto para encontrarme. Escríbelo como un compromiso. Contigo. Con tu sanación. Con tu libertad. Porque es en esa decisión silenciosa donde comienza la transformación. Y si este vídeo tuvo sentido, si te dio fuerza, claridad o paz, suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Aquí seguimos este camino juntos con verdad, con profundidad, con coraje. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.